Existe una verdad ineludible que pocos líderes espirituales se atreven a manifestar abiertamente. Se trata de una estadística que cala hondo en el alma de la cristiandad contemporánea. Un abrumador 97% de los individuos que se autodenominan cristianos experimentan una fe que, en los momentos de mayor tribulación y urgencia, sencillamente no responde a sus expectativas ni a sus más profundas necesidades. No estamos aludiendo aquí a neófitos en el camino de la fe, ni a aquellos que apenas inician su peregrinaje espiritual. Nos referimos más bien a hombres y mujeres que han dedicado décadas enteras a la asistencia regular a comunidades eclesiásticas, que poseen un conocimiento enciclopédico de las Sagradas Escrituras, que participan activamente en diversas esferas ministeriales, pero que, en lo más recóndito de su ser, lidian con una vaciedad espiritual inexplicable, una sensación de insuficiencia que les persigue día y noche, un eco silencioso de un anhelo insatisfecho por una conexión más profunda y auténtica con lo divino. ¿A qué se debe que tantos creyentes eleven sus súplicas al Altísimo y perciban que sus palabras se diluyen en la inmensidad, rebotando en un firmamento inerte? ¿Cuál es la razón por la que innumerables personas devoran las páginas de la Biblia buscando consuelo y orientación, pero no hallan respuestas concretas a sus más apremiantes angustias existenciales, a esos tormentos internos que les roban la paz? ¿Por qué una era completa de profesantes de la fe vive sumergida en un mar de ansiedad paralizante, presa del temor constante y con la abrumadora impresión de que la presencia de Dios se encuentra lejana, inaccesible o, peor aún, indiferente a su sufrimiento? La clave para desentrañar este enigma, para comprender la raíz de esta desconexión generalizada, reside en una promesa bíblica de inmenso poder y profundidad, que prácticamente todos los creyentes conocen de memoria, que es recitada con frecuencia, pero que ese mismo 97% de cristianos jamás ha asimilado en su verdadera, vasta y transformadora dimensión. Esta promesa, que en su esencia brilla con un esplendor cegador, se encuentra bellamente contenida en una de las epístolas más afamadas y relevantes del Nuevo Testamento. No es un pasaje esotérico o ignoto, escondido en algún recoveco textual. Por el contrario, es un versículo que ha sido proferido innumerables veces, que adorna lienzos y grabados murales en incontables residencias de creyentes, pero que, paradójicamente, ha quedado sumergido bajo densas estratificaciones de interpretaciones superficiales, de teologías acomodaticias y a menudo egoístas, que desvirtúan y distorsionan su mensaje auténtico y revolucionario. Charles Spurgeon, reconocido con justicia como el príncipe de los predicadores, solía enunciar con una convicción que calaba hasta los huesos: la ignorancia deliberada o inconsciente de las promesas divinas constituye la fuente primordial, casi la única, de la desdicha espiritual que lamentablemente presenciamos tanto en los púlpitos, donde se presume debería manar la verdad pura y cristalina, como en los bancos de la Grey, donde los fieles procuran consuelo y orientación celestial. Es precisamente en este instante crucial que nos embarcaremos en la trascendental labor de desenterrar, con diligencia y profunda reverencia, una de estas promesas divinas, una que posee la autoridad inherente y la potestad sobrenatural de metamorfosear de forma radical, irreversible y sempiterna su vivencia personal con el arquitecto del universo, elevándola a un plano de intimidad y plenitud jamás vislumbradas. Si acaso usted se siente exhausto, extenuado de sostener una fe meramente ornamental, una creencia que se desploma y le abandona en medio de las tempestades más feroces de la vida, si sus ruegos se perciben como monólogos estériles que no hallan eco ni contestación, si siente en lo más hondo de su espíritu que existe una dimensión inexplorada y muchísimo más vasta de la deidad por experimentar, pero carece del saber o la guía para acceder a ella, entonces esta revelación, esta palabra que está a punto de escuchar, ha sido ideada y dispuesta con precisión para usted, para su alma sedienta de lo trascendente. Prepárese, con el corazón permeable y la mente dispuesta, porque lo que va a ser desvelado en los minutos venideros
Posee la fuerza para conmover hasta los cimientos, para desestabilizar incluso las estructuras más afianzadas que ha erigido en torno a su existencia espiritual a lo largo de incontables ciclos, redefiniendo su percepción y su vínculo con lo sagrado. La promesa fundamental, aquella que pasa inadvertida para la inmensa mayoría, ese 97% de la comunidad de fe que la soslaya en su esencia, se encuentra esculpida en las páginas del libro de Filipenses, específicamente en el capítulo 4, versículo 19. Es altamente probable que usted ya haya memorizado este pasaje en algún estadio de su trayectoria de creyente. Quizás incluso, como ya se anunció, tenga reproducciones artísticas de este fragmento adornando las paredes de su morada, sirviendo como un recordatorio constante de su mensaje intrínseco. El apóstol Pablo, con una elocuencia que solo puede ser inspirada divinamente, proclama con autoridad: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Pero es precisamente aquí donde radica el meollo de la cuestión, la falacia insidiosa que ha desorientado a innumerables almas. La eclesiología moderna, en su afán por simplificar la complejidad divina, y a veces por complacer los apetitos inmediatos, ha desdibujado el poder intrínseco de esta promesa explosiva, reduciéndola a una suerte de teología de supermercado espiritual, un enfoque en el cual la fe se transfigura en un mero catálogo de requerimientos. Bajo esta óptica distorsionada, se asume erróneamente que Dios me concederá absolutamente todo aquello que yo solicite, en el instante preciso en que lo demande y de la manera exacta en que yo lo desee. Y cuando la realidad ineludiblemente contradice esta expectativa infundada, cuando los anhelos no se materializan según lo anticipado, el creyente promedio se precipita en un abismo de profunda frustración y desilusión, empezando a poner en tela de juicio los fundamentos de su propia convicción, o lo que es aún más grave y pernicioso, a dudar del carácter inmutable, benevolente y justo de Dios mismo. Para aprehender la verdadera magnitud de esta verdad trascendente, desglosaremos este versículo término por término, pues cada vocablo, cada concepto, encierra una revelación latente que tiene la capacidad de revolucionar por completo la esencia de su existencia espiritual, conduciéndola a un nivel de comprensión y vivencia nunca antes concebido. Suscríbase al canal Senderos del Señor para una perspectiva transformadora de la fe que desafía lo convencional. Comencemos nuestra disección con las primeras palabras, cargadas de una resonancia singular: mi Dios. El apóstol Pablo, al utilizar esta locución tan íntima y profundamente personal, no está refiriéndose a una conceptualización teológica abstracta y distante, una deidad lejana y genérica que habita en algún cosmos remoto e inaccesible. Por el contrario, está articulando la esencia misma de un vínculo irrompible, de una relación personalísima, tangible, vibrante y sumamente arraigada. No es simplemente un Dios cualquiera. Ni siquiera se constriñe a la expresión nuestro Dios en un sentido meramente colectivo o comunitario. Es con una fuerza enfática: mi Dios. Esta declaración, imbuida de una significación abrumadora, constituye una afirmación de posesión recíproca, un testimonio palpitante de un pacto inquebrantable, de una conexión que trasciende con creces las fronteras de la simple observancia religiosa o de las formalidades ritualísticas. Es una relación cimentada en la reciprocidad, en un conocimiento profundo y una confianza absoluta, donde el Creador se revela no como un juez distante, sino como un Padre cercano, un confidente leal, un defensor incansable. Esta intimidad es el pilar sobre el cual se edifica toda la provisión futura, ya que la certeza de que el Omnipotente es mi Dios abre las compuertas de la fe para recibir aquello que excede nuestra comprensión. Sin esta revelación, Dios permanece como una idea, una doctrina. Con ella, se convierte en la realidad más vívida de nuestro existir. Prosigamos nuestra exploración con la frase conforme a sus riquezas. Es en este punto neurálgico donde la gran mayoría de los creyentes, y lamentablemente un sinfín de enseñanzas contemporáneas, incurren en un hierro mayúsculo y fundamental.
que distorsiona la promesa divina. La provisión de Dios no se rige por nuestra propia, y a menudo limitada, incluso distorsionada, comprensión de nuestras necesidades. No está supeditada a nuestro cronograma autoimpuesto, ni a nuestros plazos impacientes, ni siquiera se adecúa a nuestros métodos preconcebidos o a las estrategias que nuestra ingenua mente pueda concebir. Por el contrario, la provisión divina se manifiesta según las riquezas de Él, y estas riquezas no son meramente materiales, financieras o cuantificables en términos humanos. Las inmensas, infinitas, inconmensurables riquezas del Todopoderoso abarcan una sabiduría insondable que supera todo entendimiento, un poder ilimitado que no conoce barreras, un amor incondicional que desafía toda lógica humana y se extiende hasta la eternidad, un sentido del tiempo que es perfecto y que escapa a nuestra percepción lineal y apresurada, y un conocimiento absoluto y total de su pasado, de su presente y, lo que es crucial, de su porvenir. Dios opera desde una perspectiva eterna, holística y omnisciente, moviendo fichas en un tablero cósmico que trasciende nuestra limitada visión. Su provisión es siempre abundante, pero su manifestación se alinea con su opulencia en carácter y poder, no con nuestra escasez percibida. Entender esto es liberarse de la ansiedad por el cómo y el cuándo. La siguiente porción de este versículo revelador nos desvela una verdad profunda. Suplirá todo lo que os falta. Es de vital importancia ahondar en el término griego original para necesidades empleado por el apóstol Pablo, que es chreia. Esta palabra no se refiere únicamente a aquello que usted, desde su perspectiva finita y a menudo cegada por el egoísmo, identifica o percibe como una necesidad urgente o prioritaria. Va mucho más allá. Chreia engloba aquello que usted verdaderamente necesita en un sentido holístico, integral y profundo. No solo para su bienestar momentáneo o su confort temporal, sino para cumplir cabalmente el propósito trascendente, eterno y divino que el Creador ha trazado para su existencia. Y es aquí, precisamente, donde reside un secreto fundamental, ignorado por la inmensa mayoría de los creyentes. Usted, por sí mismo, no posee el conocimiento completo ni la visión clara de todas sus necesidades intrínsecas, de aquellas que son verdaderamente esenciales y cardinales para su desarrollo espiritual, su formación de carácter y su destino eterno. El afamado Charles Spurgeon, a pesar de su monumental éxito y su impacto incomparable como orador y evangelista, enfrentó una depresión severa y debilitante que lo acompañó durante gran parte de su ministerio terrenal. Constantemente, con el alma desgarrada y el espíritu abatido, elevaba oraciones fervientes implorando ser sanado, suplicaba a Dios que le retirara ese aguijón en la carne que lo atormentaba sin cesar. Desde un prisma puramente humano y racional, parecía que el Creador, en su soberanía, ignoraba las súplicas desgarradoras del predicador más prominente de su era, aquel cuyas palabras conmovían a multitudes. Sin embargo, décadas más tarde, la verdad emergió con una claridad meridiana. Dios, en su infinita sabiduría y amor, proveyó la verdadera necesidad de Spurgeon. A través del crisol de la depresión, de ese doloroso peregrinaje por el valle de sombra y aflicción, él desarrolló una compasión inigualable, una empatía profunda y genuina por los quebrantados de corazón, por aquellos que sufrían en silencio y en soledad. Esta compasión se convirtió en el sello distintivo de su predicación, infundiendo a sus sermones una resonancia y una ternura que impactaron a generaciones y que aún hoy resuenan. Se transformó en el pastor más amado de toda Inglaterra, no a pesar de su sufrimiento, sino precisamente porque sus sermones tocaban con maestría las heridas más profundas y las cicatrices ocultas del alma humana, brindando consuelo y esperanza a los afligidos. La depresión, vista en retrospectiva desde la perspectiva divina, no fue el problema en sí misma. Fue, de hecho, la herramienta providencial que Dios utilizó para suplir una necesidad de carácter,
de empatía y de quebrantamiento que Spurgeon, en su momento, no sabía que poseía ni que le era fundamental para cumplir su llamado trascendente. Este discernimiento es crucial para quien busca la plenitud de la fe. Para más revelaciones que transformarán su visión, le invitamos a unirse a la comunidad de Senderos del Señor suscribiéndose a nuestro canal. Finalmente, el versículo concluye con la poderosa e inmutable frase: en gloria en Cristo Jesús. Y esta es la porción de la promesa que demuele, que pulveriza cualquier atisbo de una teología centrada exclusivamente en el confort material, en la conveniencia personal o en la búsqueda de una vida exenta de desafíos y tribulaciones. La provisión divina, la manifestación de la gracia sublime y el cuidado incesante de Dios se canaliza y se materializa a través de Cristo. Y es imperativo, fundamental, recordar que Cristo, antes de su gloriosa y triunfal resurrección, transitó por el sendero doloroso, humillante y sacrificial de la cruz. Esto implica una verdad innegable y a menudo incómoda. Si la provisión de Dios para sus necesidades más íntimas se manifestará por medio de Cristo, entonces usted debe estar preparado para que el proceso, en numerosas ocasiones, incluya el simbolismo de la muerte antes de la plenitud de la vida, la amarga experiencia de la pérdida antes de la ganancia verdadera, el quebrantamiento profundo del yo antes de la restauración completa y total del espíritu. Esta no es, de ninguna manera, una promesa destinada a creyentes inmaduros que anhelan transformar a Dios en una especie de camarero celestial, personal, presto a satisfacer cada uno de sus caprichos o deseos superficiales con la inmediatez de un servicio de comida rápida. No, esta es una promesa sublime, reservada para hijos e hijas de Dios que han alcanzado una madurez espiritual tal que confían plenamente en que su Padre Celestial, en su infinita sabiduría, en su amor incondicional y en su visión trascendente, conoce sus verdaderas necesidades con una profundidad que supera con creces su propia percepción limitada y a menudo errónea. Esta es la base inamovible para una fe resiliente, robusta y duradera, capaz de soportar las embestidas de la vida sin desvanecerse. Sin el Cristo crucificado y resucitado como el canal exclusivo de esta provisión, la promesa se vacía de su verdadero poder transformador, reduciéndose a una simple aspiración humana. La gloria de Dios en Cristo Jesús no es un concepto pasivo, es la fuerza activa que habilita la perfecta provisión divina, moldeándonos a la imagen de su Hijo amado. Charles Spurgeon, con su proverbial agudeza teológica y su profunda, casi preternatural, comprensión de la condición humana, solía impartir una enseñanza magistral sobre la existencia de tres categorías fundamentales de necesidades humanas. La promesa contenida en Filipenses 4:19, en su vastedad y plenitud, abarca y cubre cada una de estas dimensiones de manera exhaustiva y providencial. Comprender, asimilar y discernir estas tres facetas de la necesidad es absolutamente crucial para poder acceder y experimentar el poder completo, liberador y transformador que esta promesa divina encierra, liberando así todo su potencial latente en su vida. No se trata simplemente de una clasificación académica, es un mapa para entender cómo Dios opera en su vida de maneras que a menudo escapan a su percepción consciente. Si usted se limita a operar desde una única dimensión de necesidad, inevitablemente experimentará frustración y una sensación de insuficiencia. Solo al expandir su entendimiento de cómo el Creador ve sus carencias, podrá empezar a ver la magnificencia de su provisión perfecta. Profundice en estas verdades suscribiéndose a Senderos del Señor, su fuente de discernimiento espiritual. La primera dimensión, la más evidente y la que ocupa la mayor parte de nuestras interacciones con lo divino, se refiere a aquellas necesidades que usted conoce con claridad prístina, que percibe de manera consciente y por las cuales, naturalmente, eleva sus peticiones a Dios con regularidad, incluso con vehemencia. Estas son las necesidades más obvias y recurrentes, las que invariablemente se sitúan en los primeros lugares de su lista de oración cotidiana.
la búsqueda angustiosa de un empleo digno y significativo que le brinde sustento y propósito, la anhelada recuperación de la salud física, la restauración de la paz mental después de periodos de tormento, la provisión financiera para cubrir las responsabilidades ineludibles y los desafíos apremiantes de la vida, la restauración o el fortalecimiento de relaciones interpersonales significativas que se han resquebrajado, la protección incesante para sus seres queridos y su familia de los peligros visibles e invisibles, o la guía divina, indispensable en decisiones trascendentales que marcan el rumbo de su destino. Son necesidades legítimas, innegablemente válidas, y de hecho Dios mismo se preocupa profundamente por cada una de ellas, por cada detalle, por cada suspiro de su vida. Jesús, nuestro amado Maestro, enseñó explícitamente y sin ambages: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Sin embargo, aquí yace la dificultad, el sutil engaño que pervierte nuestra perspectiva. Si la provisión de Dios se limitara exclusivamente a esta primera dimensión, si Él solo atendiera sus solicitudes conscientes y explícitas, usted se vería confinado a una existencia cristiana superficial, viviendo perpetuamente al nivel de la mera supervivencia física y emocional, sin experimentar jamás la plenitud, la abundancia y el gozo desbordante que Dios anhela para usted. Sería análogo a un hijo que solo se acerca a su progenitor cuando tiene un deseo material o una necesidad inmediata que satisfacer, sin cultivar una relación más profunda, altruista y basada en el amor incondicional con quien le dio la vida. Limitar a Dios a la satisfacción de nuestras peticiones evidentes es subestimar su carácter omnisciente y su plan maestro. Es vivir con una fe diminuta, ignorando la vastedad de su providencia que va mucho más allá de lo que nuestros ojos finitos pueden percibir. No se pierda más revelaciones. Suscríbase ahora a Senderos del Señor. La segunda dimensión de las necesidades humanas abarca aquellas que usted conoce íntimamente, de las cuales es plenamente consciente en lo más profundo de su ser, pero que, por diversas razones generalmente ligadas al pudor, la vergüenza, el temor al juicio o la incapacidad de confrontar la propia sombra, no se atreve a llevar con honestidad y vulnerabilidad ante la presencia de Dios en oración. Estas son, por lo general, necesidades mucho más profundas, más íntimas, a menudo cargadas de un peso emocional considerable o de un miedo subyacente a la condena. Piense, por ejemplo, en la necesidad imperiosa de obtener el perdón verdadero y liberador por aquel pecado secreto que nadie más conoce, que le consume por dentro y le roba la paz, carcomiendo su alma en silencio. O la urgente sanidad de traumas emocionales y heridas profundas de la infancia que usted ha intentado enterrar y olvidar durante décadas, convenciéndose de que no le afectan, pero que, subrepticiamente, siguen aflorando y afectando de manera demoledora su presente, sus relaciones y su autoimagen. Considere también la necesidad apremiante de ser liberado de vicios ocultos, de adicciones silenciosas o de patrones de comportamiento autodestructivos que usted esconde cuidadosamente detrás de una fachada de impecabilidad cristiana, proyectando una imagen de rectitud que dista mucho de su realidad interna. O la urgente restauración de relaciones cruciales que usted mismo ha fragmentado o destruido a causa de su orgullo desmedido, su obstinación ciega o su incapacidad de ceder. Usted sabe, en lo más recóndito de su espíritu, que necesita desesperadamente estas liberaciones y sanidades, pero el pudor, la vergüenza paralizante, el temor al rechazo divino o a la condena social le inmovilizan, impidiéndole exponerlas con la franqueza necesaria ante el Creador. Teme quizás que Dios no perdone la magnitud de su falta, o que el proceso de sanación sea demasiado doloroso y exponga sus vulnerabilidades más profundas, o que la liberación de un vicio implique revelar una hipocresía que ha mantenido celosamente oculta y bien protegida durante años. Sin embargo, el Dios omnisciente, el que ve lo más recóndito del corazón humano, ve estas necesidades escondidas en lo más profundo de su ser y promete suplirlas también.
Él no se asombra ni se espanta ante sus secretos más oscuros, ni se intimida por la profundidad de su quebrantamiento. De hecho, es precisamente en esos abismos de su alma donde Él desea comenzar a trabajar con mayor ahínco y con amor redentor, demostrando que su gracia es más grande que cualquier pecado o herida. La tercera dimensión, y quizás la más crucial, la más profunda y la más olvidada o simplemente ignorada por ese abrumador 97% de los creyentes, se refiere a aquellas necesidades que usted ni siquiera conoce y, por ende, le resulta imposible pedir conscientemente. Esta es la esfera de la provisión divina que trasciende por completo nuestra comprensión humana limitada, una manifestación de la omnisciencia y la presencia de Dios que nos asombra. Son esas necesidades imperceptibles, esas carencias latentes que usted no es consciente de tener hasta que Dios interviene de una manera que solo Él puede orquestar. Imagine, por ejemplo, la protección divina de peligros invisibles que usted ni siquiera puede imaginar que existen, amenazas que le acechan sin que usted lo sepa, conspiraciones ocultas o accidentes catastróficos que son desviados por una mano celestial sin su conocimiento. Piense en la preparación meticulosa, el equipamiento providencial para pruebas y desafíos monumentales que aún están por manifestarse en el horizonte incierto de su vida, para los cuales necesita un fortalecimiento interno, una sabiduría y una resiliencia que solo Dios puede proveer de antemano, o el fortalecimiento de su carácter, la forja de cualidades intrínsecas, para asumir responsabilidades más grandes y trascendentales que el Creador está preparando para usted en el futuro. Roles de liderazgo, de influencia o de servicio que exigen una madurez que aún no posee, o el desarrollo paciente de cualidades personales que le permitan no solo alcanzar, sino soportar bendiciones de una magnitud mucho mayor de lo que su mente finita puede concebir, sin que éstas lo destruyan o lo desvíen de su camino. Considere la ruptura de patrones familiares malditos, de ciclos generacionales de disfunción emocional o espiritual de los que usted ni siquiera se da cuenta que es portador, pero que Dios sí ve con claridad meridiana y quiere quebrar para su bien y el de las futuras generaciones. Para más verdades que le liberarán, le animamos a suscribirse al canal Senderos del Señor. Dios, en su presencia infinita y su amor inagotable, ve 10, 20, 50 años por delante en su existencia, contemplando el vasto tapiz de su vida desde el principio hasta el fin. Él divisa las tormentas devastadoras que se están gestando en el horizonte de su futuro, y en este mismo instante lo está equipando, lo está preparando, lo está fortaleciendo de maneras que usted no puede comprender en lo más mínimo, sembrando en su ser las semillas de la resistencia y la sabiduría. Él observa las oportunidades trascendentales que se le presentarán, y está moldeando su carácter para que usted sea digno y capaz de aprovecharlas al máximo, sin desaprovechar ni una sola. Además, conoce a los adversarios espirituales que enfrentará, a las tentaciones y las pruebas que buscarán derribarlo, y lo está robusteciendo en áreas de su vida que usted ni siquiera imagina que son débiles. Áreas que necesitan ser fortificadas urgentemente para resistir los embates implacables del enemigo. Por esta razón, a menudo sus oraciones no son respondidas de la manera que usted espera, ni en el momento que usted desea. Usted ora por una cosa específica, pero Dios, en su soberanía y amor, está supliendo una necesidad mucho más profunda y fundamental, una que usted, en su limitada perspectiva, ni siquiera es consciente de poseer. Es un acto de provisión que se extiende más allá de su entendimiento inmediato y que revelará su sabiduría divina en el tiempo oportuno y perfecto. Hace quizás un lustro, usted oró con desesperación, con el alma angustiada, suplicando por la consecución de aquel empleo tan anhelado, creyendo firmemente que era la llave a su felicidad y estabilidad. Y, para su profunda desazón, no lo obtuvo. En aquel momento de desilusión y aparente abandono, pudo haberse rebelado contra el Altísimo, cuestionando los fundamentos mismos de su fe y el carácter benevolente de Dios, sintiéndose traicionado por un silencio celestial.
Sin embargo, hoy, al mirar hacia atrás con la perspectiva invaluable que solo el paso del tiempo otorga, usted puede discernir con una claridad meridiana y asombrosa que si hubiera conseguido aquel puesto de trabajo, su sendero lo habría conducido, quizás, a casarse con la persona equivocada, a mudarse a una ciudad que no era la idónea para su crecimiento espiritual o profesional, o, peor aún, a perder la oportunidad trascendental, el llamado de su vida, que solo apareció en el horizonte porque usted se encontraba disponible, desocupado y libre en el momento preciso. Dios, en su infinita providencia y su diseño maestro, proveyó su necesidad de estar en el lugar correcto, en el instante oportuno, preparándolo para un propósito mayor que usted no podía anticipar, pero en aquel entonces usted solo pudo percibir la negativa rotunda de aquel empleo específico. Él estaba protegiendo su futuro de una manera que su mente limitada no podía comprender en ese momento, tejiendo un tapiz complejo de eventos que solo se revela en su majestuosidad con el transcurrir de los años. Esta es la promesa ignorada, la verdad velada y casi mística para el 97% de los cristianos. Dios siempre, y en todo momento, está supliendo sus necesidades más profundas, incluso cuando su presencia aparece envuelta en un silencio inescrutable, incluso cuando sus súplicas parecen desvanecerse en el vacío, sin hallar respuesta aparente. Su provisión no depende de nuestra percepción limitada o de nuestras expectativas cortas, sino de su carácter inmutable, de su sabiduría insondable y de su amor eterno. Comprender esto es el primer paso hacia una fe que realmente funciona. Le animamos a suscribirse al canal Senderos del Señor para continuar desvelando estas verdades vitales. ¿Por qué entonces una promesa tan inmensamente poderosa, tan liberadora y fundamental para la vida cristiana, es sistemáticamente ignorada, malinterpretada o soslayada por la vasta mayoría de los creyentes? ¿Cuál es la raíz profunda de esta desconexión generalizada que impide a tantos experimentar la plenitud desbordante de la provisión divina? A continuación, desvelaremos 4 paradigmas erróneos, 4 falacias profundamente arraigadas, 4 mentiras insidiosas que dominan el pensamiento de una gran porción de la iglesia moderna y que, lamentablemente, impiden a los hijos de Dios acceder a la plenitud de lo que Él ha preparado meticulosamente para ellos, manteniéndolos en un estado de carencia espiritual, de frustración y de una fe superficial. Estas falacias no son meros errores teológicos abstractos, son constructos mentales que distorsionan la relación con el Creador, convirtiéndola en una transacción en lugar de una comunión. La primera falacia, la primera mentira flagrante que ha infectado la mentalidad de muchos, es la siguiente: Dios existe para atender mis deseos. La iglesia contemporánea, influenciada de manera abrumadora por una cultura de consumo desenfrenado, de gratificación instantánea y de autoadoración, ha transformado, en la psique de incontables individuos, a Dios en una especie de camarero celestial cósmico, un genio de la lámpara presto a cumplir cualquier capricho. Bajo esta perspectiva distorsionada y egoísta, la dinámica de la relación con el Altísimo es la siguiente: yo pido, y Él trae; yo determino, y Él ejecuta; yo mando, y Él obedece ciegamente. Esta mentalidad consumista, egocéntrica y demandante, ha permeado la esencia misma de la fe cristiana, de tal manera que una gran parte de los creyentes tratan la oración no como un diálogo sagrado, sino como si fuera la selección de un menú espiritual en un restaurante de lujo, donde ellos son el cliente y Dios el sirviente. Sin embargo, un Padre genuino, sabio y responsable, en su infinita sabiduría y amor incondicional, en ocasiones se ve en la ineludible necesidad de denegar ciertas peticiones a sus hijos, no por falta de amor, sino precisamente porque discierne peligros latentes, consecuencias nefastas o implicaciones a largo plazo que ellos, en su inexperiencia y visión limitada, no pueden vislumbrar. Cuando su hijo de 3 años, en su inocencia e impulsividad,
desea jugar en una calle concurrida y peligrosa, llena de tráfico, usted, como padre protector, le niega el permiso con firmeza. El niño, en su limitada comprensión de la realidad, puede llorar desconsoladamente, creer que usted es malo, injusto o que no lo ama, sin entender que usted está salvaguardando su propia vida, protegiéndolo de un mal mayor, de un peligro inminente. Así actúa Dios con nosotros. Él niega algunas de nuestras peticiones, no porque no nos ame profundamente, sino, paradójicamente, porque nos ama en demasía, con un amor tan puro y perfecto que le impide concedernos aquello que, a largo plazo, nos destruiría espiritualmente, nos apartaría de su propósito superior o nos causaría un daño irreparable. Es un amor que corrige y restringe para nuestro bien eterno, un amor que va más allá de nuestra comprensión momentánea. Explora más profundamente el amor de Dios suscribiéndose a senderos del Señor. La segunda falacia, ampliamente difundida y peligrosamente engañosa, es la creencia equivocada de que todo sufrimiento es obra del enemigo. La teología de la prosperidad, con sus promesas halagadoras de una vida exenta de tribulaciones, de una existencia color de rosa y sin espinas, ha inculcado en muchos la idea errónea de que toda prueba, toda dificultad, toda enfermedad o toda aflicción es una señal inequívoca de falta de fe, que todo sufrimiento es un ataque directo del adversario, que todo no, de parte de Dios es, en realidad, una sugerencia maligna que debemos rechazar y revertir con nuestra fe inquebrantable, casi como si estuviéramos librando una guerra contra la voluntad divina. Esta visión simplista, maniquea y profundamente errónea, distorsiona por completo la realidad multifacética de la vida cristiana y el papel del sufrimiento en el crisol de la formación del creyente. Sin embargo, recordemos el contexto ineludible en que fue escrita la epístola a los Filipenses. La fuente de nuestra promesa fue redactada por el apóstol Pablo en una fría y oscura prisión romana, no en un opulento palacio real o en una cómoda residencia de vacaciones. El apóstol, el autor de esta declaración explosiva sobre la provisión divina y el cuidado incesante del Creador, se encontraba encadenado, en un estado de incertidumbre total sobre si vería el amanecer del día siguiente, sin saber si la ejecución era inminente, enfrentando la muerte cara a cara. La revelación más profunda y transformadora sobre la fidelidad inquebrantable de Dios, sobre su cuidado providencial y su amor que no desmaya, no le llegó en un momento de comodidad, de abundancia material o de prosperidad desbordante, sino en el lugar más oscuro, desolador y desesperanzador de su existencia, la cárcel. La paradoja es evidente y aleccionadora. A veces, en su infinita sabiduría, Dios suple su necesidad de fortaleza precisamente a través de la experiencia dolorosa de la debilidad. Él suple su necesidad de una fe inquebrantable a través de los periodos de oscuridad y de aparente silencio divino. Él suple su necesidad vital de dependencia absoluta en Él a través del doloroso quebrantamiento de nuestra autosuficiencia y de nuestro orgullo desmedido. Spurgeon, con su vasta experiencia pastoral y su vulnerabilidad honesta, afirmaba con convicción que he aprendido más sobre el carácter inmutable de Dios y sobre la profundidad de su amor en el lecho de un hospital, en medio de la enfermedad y el dolor, que en 1000 sermones que he pronunciado desde el púlpito más grandioso. El sufrimiento, visto desde una perspectiva divina y redentora, puede ser un instrumento poderoso y necesario de crecimiento, de purificación y de revelación, un camino hacia una mayor intimidad con el divino. Hemos llegado a un punto de inflexión trascendental, el momento crucial de la decisión final. Después de haber asimilado cada palabra, cada concepto y cada revelación que ha sido compartida con usted, se encuentra ante una encrucijada con 2 caminos claramente definidos. Continuará viviendo su fe de la misma manera que ese abrumador 97% de cristianos, sumergiéndose en la frustración y la desilusión cuando sus oraciones no son atendidas según sus caprichos?
¿O elegirá ingresar al selecto grupo, a esa minoría visionaria que ha logrado comprender la verdadera, inmensa y liberadora dimensión de la promesa de Filipenses 4:19 y vivir, de ahora en adelante, en la confianza absoluta e inquebrantable de que Dios siempre, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, está supliendo sus necesidades más profundas, incluso cuando su presencia parece envuelta en un silencio inescrutable? La diferencia no es meramente teológica. Es la diferencia abismal entre vivir como un huérfano espiritual o como un hijo amado sentado a la mesa del banquete celestial. No deje que el 97% de la cristiandad se equivoque por usted. Descubra los secretos de una fe que realmente funciona y transforme su vida para siempre. No se pierda lo último y más profundo en revelación divina que cambiará su perspectiva de raíz. Suscríbase al canal Senderos del Señor ahora mismo y sea parte de la vanguardia espiritual. Su vida de fe nunca volverá a ser la misma.